sé si nosotros podemos considerarnos una generación posguerra, aunque fuimos niños que vivimos en la guerra. Yo recuerdo que de pequeño la guerra era el comentario, el diario vivir de todos. Sin embargo, para un niño es difícil entender las razones de la guerra. Por lo tanto, nosotros, a diferencia de generaciones anteriores, hemos entendido la guerra en la posguerra. Es decir, hemos estudiado la guerra y hemos visto la guerra, pero desde la visión de la posguerra. Bueno, negociaciones de los dos lados, tanto de la guerrilla con el gobierno por el conflicto armado que se había dado durante 12 años, que llevó después en 1992 a los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Yo soy de las personas, de los salvadoreños que tiene heridas, ¿no? Que tiene, en mi familia hay dos víctimas ¿cómo se llama? Tengo dos personas desaparecidas, ¿no? Que es mi padre y mi hermano, y muchos amigos de la familia que también perecieron en ese conflicto. O sea, soy de los salvadoreños que de alguna manera, de manera directa, está afectado por esa tragedia, ¿no? Que fue la guerra. Lo único que sé es que estaba el presidente Duarte para ese entonces y que sí se firmó, parece que el señor Handal fue uno de los firmantes, no estoy segura. Tenía 11 cuando se dio el golpe de Estado, en el 79. De alguna manera tenía cierta conciencia de lo que estaba pasando, pero no entendía a profundidad en ese entonces. Algo que mi padre, el mayor Roberto Dahuizón, siempre nos comentó y siempre fue muy abierto a contarnos todo lo que se vivía y lo que pasaba. Así que siempre tuvimos la información a la mano y fue siempre bien abierto en tratar de explicarnos, aún en el caso mío, de forma sencilla, porque era un niño, qué es lo que estaba sucediendo en el país. La guerrilla contra los militares, ¿verdad? La guerrilla luchaba por todas las personas, para el bien común de nosotros. Quizás había en esos tiempos una sociedad o un gobierno que no nos apoyaba, quizás solo el bien para ellos buscaban. Mi papá lo desapareció el 4 de julio de 1981. Yo tenía 1 año y medio. Y entonces mi familia había recibido persecución política a partir de lo de mi papá y porque también buena parte de mi familia estaba dentro de las estructuras organizativas. Y entonces yo tenía que ser prudente. Por ejemplo, yo no podía decir mi apellido, porque mi apellido en ese momento estaba relacionado con mi papá, Vallejo. Entonces yo me presentaba solo como Mauricio y tenía que ser muy cuidadoso con lo que decía. De los firmantes que conozco está Cristiani, David Escobar Galindo, ¿verdad? De parte del lado del Estado. Del otro lado, de parte de la guerrilla, conozco a Roberto Cañas, a Salvador Sánchez Serén, a Chafik Handal. La diferencia más marcada que yo veo entre los jóvenes que vivieron los años inmediatos antes de la guerra, durante la guerra, y los jóvenes de ahora, es que aquellos jóvenes yo los veía como más comprometidos con la vida, más comprometidos con las causas justas, con las causas nobles, a diferencia de los jóvenes de hoy, que yo los veo como despreocupados. En todo hay excepciones, por supuesto, pero en general se les ve como desinteresados de sí mismos, de las otras personas, de lo que ocurre en la sociedad. Ha habido situaciones que son muy repetitivas en la sociedad salvadoreña y una de estas situaciones es la desigualdad. Ha habido una desigualdad muy marcada entre las personas y entre los grupos sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta una característica de la sociedad salvadoreña, es cómo la sociedad ha buscado resolver las diferencias que hay en la sociedad. Y en eso también encontramos una tendencia muy importante a hacer uso de la fuerza o a hacer uso del autoritarismo. Una guerra que tuvo un componente antiimperialista, ¿verdad? Porque Estados Unidos jugó un papel muy importante. Pero sin embargo,
la juventud y la población en general, una buena parte, emigrando para Estados Unidos, incluso muchos que fueron combatiendo el FMLN, ¿verdad? Muchos han terminado en Los Ángeles, etc. Y diríamos, las esperanzas en una reactivación económica, ¿verdad? Y en que las cosas digamos, las causas profundas de la guerra iban a superarse, pues muy pronto se vieron ya defraudadas. A fines de los 90 era claro que no era así, que las causas estructurales profundas permanecían, y más bien esa válvula de escape de la migración, por un lado venía como a equilibrar la balanza en cuanto a remesas, dólares que llegaban al país para poder comprar todo lo que hace falta afuera, ya que exportamos muy poco. Hemos pasado a exportar salvadoreños, digamos, esa es la realidad. Pero por otro lado, importamos problemas que nacieron en Estados Unidos, porque ese tema de las pandillas, ¿verdad? Incluso el nombre de las pandillas refleja eso, o sea, han nacido en Estados Unidos, es un fenómeno de la marginalidad de Estados Unidos. Pero hay un problema con el sistema educativo nuestro, ¿ya? Que es un sistema educativo que solo se ha quedado con transferir información, pero no abrir diálogos y no abrir reflexiones lo suficientemente sólidas entre nosotros para poder identificar aquello que nosotros podríamos seguir aprovechando en el presente. Somos lo que fue nuestro pasado, y por eso yo creo que no se va a entender el presente y tampoco se va a poder cambiar sin entender el pasado. Por eso creo que sí se debe enseñar lo que ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los actores, cuáles fueron sus motivaciones. Creo que hay que aprovechar el hecho que todavía están vivos la mayor parte de hombres y mujeres que participaron del pasado conflicto, y creo que la clave es enseñar esto de una manera que resulte valioso, útil e interesante para los jóvenes. Entonces, claro, es empoderar a los jóvenes, ¿verdad? En la medida que los jóvenes dejen de ser vistos como el problema y que sean realmente la solución, ¿verdad? Pero de alguna forma necesitamos como invertir en el sentido de darle vuelta a mucha cuestión de prejuicios que tenemos ahora. Es decir, que si esa juventud, por un lado, es muy vulnerable en el sentido que puede ser fácilmente influenciable, manipulable, etc. Pero por otro lado es la época de la vida donde la gente es más sana, tiene más ideales, más ilusiones, ¿verdad? Y es donde realmente, si hay alguna esperanza de recuperarse a nivel de la humanidad. Presidente que es dialogante de la paz, yo le digo, ¿y por qué no abre de nuevo en la mesa para que nos unamos todos nosotros y podamos aportar lo que cada quien pueda aportar? Y ese es el esfuerzo de conjunto. Por eso es que la paz surgió allá. ¿Y por qué la paz se ha quedado? Usted me va a preguntar 24 años después. 24 años después no hay violencia política. Y la paz era producto y una fuente de la violencia política. Mataban uno aquí, mataban al otro allá. Los acuerdos de paz marcan el inicio de una nueva transición en El Salvador, que nos permite construir juntos pilares firmes de justicia social, bienestar y democracia. Como firmante de los acuerdos de paz, sigo sosteniendo que su esencia fundamental es promover una sociedad respetuosa de las ideas, abierta al diálogo y al debate permanente que fomenta la participación social. Es por ello que estamos llamados a encontrar siempre los puntos en común, a trabajar soluciones a las necesidades colectivas, a construir juntos un país con progreso, dignidad, paz duradera, con oportunidades para todos y todas. Solo así lograremos una verdadera unidad y reconciliación nacional.
Estuvimos en un conflicto armado incruento que tuvo pérdidas sociales en vidas, en material y en equipo, y definitivamente vale la pena reflexionar, no celebrar. Es la reflexión. El hombre que quiere resultados diferentes no puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera. Bueno, es que el acuerdo de paz cerró con el conflicto y planteó una nueva plataforma democrática. Las generaciones de posguerra y las generaciones que ahora han nacido en tiempos donde se había ya cerrado el conflicto, tenemos la obligación de construir la posibilidad de un nuevo país con nuevas oportunidades. Que la paz es una cosa múltiple. En aquel momento lo que se logró fue la paz política, que era fundamental para que el país pudiera pasar a otra etapa. Ahora necesitamos otras formas de paz y en las que hay que trabajar muy tesoneramente. Los excombatientes de ambas partes que están en la calle 24 años después pidiendo una pensión justa, pidiendo atención médica, fue una asignatura no resuelta, pendiente de los acuerdos de paz. También el tema económico-social, no se cumplieron los aspectos del Código Agrario, no se cumplió el foro para la concertación económica y social, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La paz la están viendo como que hoy con la delincuencia no se logró evitar hace 24 años que eso ocurriera. Creo que los gobiernos posteriores a la firma de los acuerdos de paz tampoco tomaron medidas para que hoy, en esta época, veamos lo que estamos viviendo. Entonces creo que hay responsabilidades compartidas. Considero yo que no hay deuda pendiente. La deuda pendiente la tenemos todos los salvadoreños que no supimos aprovechar ese acuerdo de paz para seguir trabajando por una paz más duradera, por una paz más auténtica. ¿Sabes cuántos familiares tengo muertos? Como 37. Y solo de Morazán. Entonces, ojalá eso lo entiendan, ¿va? No, tampoco no creo. O para decírtelo en otras palabras, si yo fui luchador, dejé de creer en las elecciones. Y yo con mis años de vida y con mi experiencia y conocimiento, porque después de los acuerdos de paz he empezado a leer por qué las revoluciones en el mundo han fracasado y aquí no hay ninguna revolución ejemplar en el mundo. Todas han intentado, pero han regresado al capitalismo. En vez de igual o peor. Nuevos ricos, nuevos pobres. Cuando nosotros estábamos luchando en las reformas del 2002 y 2008, el FMLN nos apoyaba en todo para poder meter las cartas que nosotros llevábamos de petición a la Asamblea Legislativa y ahora pues al revés, tal vez por oposición hoy es el Arena que nos está, hace todo el esfuerzo por recibir las piezas de correspondencia e ingresarlas a la Asamblea Legislativa. Lamentablemente ellos lo ven con un potencial de ver cómo generan votos y en parte de elecciones todo el mundo se compromete en apoyar. El mozote representa una parte de estas masacres. Hay un aproximado más de 1000 personas asesinadas. El 85% son niños, de 3 días de nacido hasta 12 años. Eso significa que, y mujeres que fueron asesinadas en este lugar, porque como decía el eslogan de ellos, somos los angelitos del infierno, matando el perro se muere la rabia. Entonces todo lo que se mueve hay que eliminarlo. Eso significaba que el operativo no tenía color, ni religión, ni edades. Además de eso, esta gente, el 80% eran evangélicos.
se firmaron muchos acuerdos en los cuales no han sido cumplidos esos acuerdos, porque prometieron parcelas agrícolas, una vivienda digna, cosas de que no se han dado, pues, o sea, o le han dado a unos dos para nada más hacer el simulacro que digan ya fueron beneficiados el sector de Lisiado y sacan tal vez alguna media noticia allí y los demás que se queden esperando, ya no lo cumplen. Entonces, esas deudas todavía existen. Si usted se da cuenta, hay muchas luchas en la calle, muchos, manifestaciones. Estas manifestaciones nosotros no las hacemos solo porque queremos, las hacemos en un plan de lucha, a ver si así se le ablanda la conciencia al gobierno y dice, esta gente perdió su juventud en los 12 años de conflicto de El Salvador, merecen ser gratificados, ¿verdad?, con una pensión digna. ¿Sabe lo que le faltan a los acuerdos de paz? Lo único que le falta a los acuerdos de paz, a pesar de muchos errores que tienen, lo único que le falta a los acuerdos de paz es voluntad política para interpretarlo correctamente con el espíritu que fueron firmados. Es lo único que le falta a los acuerdos de paz. ¿Y quién tiene que hacer eso? La generación de políticos que está en este país. Pero como no tienen voluntad, no los interpretan. Nunca he votado, no creo. Yo me salí del FMLN en 1993. No creí desde el momento en que se convirtió en partido político. El gran riesgo al que nos enfrentamos en la actualidad es precisamente un riesgo de caer en una anomia social, es decir, caer en una situación en la que cada quien debe buscar cómo resolver sus problemas, ¿ya? Cada quien tiene que ver cómo se salva de esta situación de violencia, por ejemplo, de inseguridad en la que vivimos, ¿ya? Pero no somos capaces de buscarnos entre nosotros y juntos poner en común nuestras ideas y tratar de construir una propuesta colectiva. Para tener un futuro y que uno pueda tener la esperanza que las cosas cambien en el país, no digo que haya una igualdad absoluta, pero que por lo menos se disminuyan las grandes diferencias que hay en el día de hoy, para que se estén establecidas las bases sobre las cuales las personas tengan una convivencia más armónica y puedan crecer en una cultura de paz. Yo creo que sí vamos a poderlo resolver. Pero claro, sí se necesita como más transparencia y más ponernos de acuerdo en las cosas realmente esenciales. Con jueguitos tipo tregua o etcétera, o sea, así no. y bueno, de alguna forma esas malas experiencias tal vez también ayudan a corregir el rumbo, ¿verdad? Ya que no vayamos a repetir ese tipo de experiencias. Casi siempre un fotoperiodista anda cargando un equipo de cámaras que cuesta más de $12,000. Y ni el ejército ni la guerrilla en aquellos años nunca nos amenazaron. Tal vez algunas veces nos decomisaron el material fotográfico, pero después lo devolvían cuando se les explicaba que estábamos trabajando, pues. Pero ahora ningún fotoperiodista local ni extranjero va a ir a hacer una historia a Soyapango o a La Campanera o a Popa, a Valle del Sol o a un pueblo, pues no se puede. Uno no puede ir a hacer una historia a un pueblo porque lo menos peor que le puede pasar es que le roben el equipo. Sí, de lo más triste que pasó fue cuando nosotros formábamos un equipo con mi hermano mayor y en una cobertura en las elecciones del 89, marzo del 89, estábamos trabajando en la zona oriental, ¿verdad?, en San Miguel, y en un retén hubo una serie de disparos y ahí mataron a mi hermano, le pegaron 3 balazos y murió en el mismo momento. Es que para mí fue bien importante dar a conocer con esa fotografía que se había terminado la guerra, después de haber pasado tomando fotos de muertos durante 12 años. Entonces realmente fue una alegría. Salvador Castellanos, Ernesto Rivas, Alfredo Villarreal, Diana Verónica
Y así hay muchos, ¿verdad? Marco Antonio Guevara, que hoy creo que está fuera de lo que es los medios, pero así hay muchas imágenes de televisión que han logrado una trayectoria también y que yo tuve el gusto de trabajar con ellos. Y hay muchas personas también anónimas que estuvimos, al igual que yo, estuvimos atrás de las cámaras, que fueron felicitados periodistas, fueron galardonados periodistas, pero si esa imagen no hubiera estado, no hubieran sido ellos los protagonistas. Nuestra historia es importante porque el que no aprende de su pasado está condenado a repetirlo. Pero tenemos problemas actuales de inseguridad, de desempleo, económicos, reales en la gente, de oportunidades, de exclusión social, de pobreza, de acceso incluso a servicios básicos en algunos casos, a vivienda. Y entonces, pues es normal de que la gente demanda solución a sus problemas actuales y no a que se inviertan tantos recursos en regresar al pasado. Es decir, una cosa es registrar correctamente nuestra historia, no olvidar lo que sucedió para que no vuelva a suceder, aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer, y otra es estar anclado a los 80s y creer de que vamos a continuar en ese conflicto hasta el Armagedón porque así tiene que ser y porque todavía no se han sanado esas heridas. Creo que todo parte de la inversión que se tendría que hacer en la educación, porque de eso se basa en cómo uno cría al futuro de las personas, porque eso fue lo que sucedió, porque como en todo el conflicto, o sea, estudiar en esos tiempos era bien difícil. El término izquierda y derecha es un término ya caduco y pertenece al siglo XX. Yo creo que los jóvenes se deben de centrar en que hemos llegado a un nuevo siglo. Y yo aspiro que en este siglo desaparezcan esos dos términos en pugna. La izquierda y la derecha, ojalá desaparezcan en el siglo XXI. No haya deserción escolar, que impulsen muchísimo más la educación, pero la educación de verdad. Cuando un carro no le da permiso de pasar al autobús, tú ves que ese baboso como es rico anda en el carro, pero capaz a él el bus no le permitió pasar antes, porque paró donde no debía. Entonces todos tenemos que contribuir, no solo es el gobierno, todos tenemos que generar condiciones. Si todos dijéramos no pagamos extorsiones, no tuviéramos problema, porque nadie se dejara. Pero el momento que uno deja, es que el otro sí paga, vos no, ¿verdad? Entonces con vos me las desquito. Creo que primero tiene que ser la educación para llegar a tener una vida mejor en El Salvador. Bueno, pues, aunque se oiga irónico, ¿verdad? Por cómo lo plantean muchas personas que dicen que reclamar justicia es reabrir heridas, yo creo que se debería de buscar la justicia y la verdad, ¿verdad? Que es lo que hay que volver a iniciar, ¿verdad? Digo volver a iniciar porque fue algo que se intentó, pero siempre se frena. Yo puedo perfectamente perdonar a los asesinos de mi papá, puedo perdonar a las personas que hicieron vejámenes, pero no olvidar, porque tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber que esas cosas no deben de repetirse. Cada 16 de enero, los salvadoreños reafirmamos nuestra vocación de paz y la decisión de avanzar en la salida y en la unidad salvadoreña. Cada vez tenemos jóvenes en el país que estudian más que hace décadas atrás. Eso los hace estar más informados. Pero creo que las tecnologías de la información, la juventud no las está explotando en todo el potencial que tienen, porque lo utilizan más que todo para la diversión, para contactos sociales, lo cual no es malo. Pero entonces creo que tiene que haber primero una conciencia informada, y luego tener propuestas alternativas, porque si solamente se trata de que los jóvenes reciclen ideas que en el pasado se tuvieron, difícilmente, vamos a llegar al mismo punto de hoy. Entonces debe existir nuevos pensadores
personas que tengan una visión nueva de lo que es el mundo, de lo que está pasando. La juventud tiene que conocerlo para que esa experiencia dolorosa no se vaya a repetir en nuestro país. Hay que hacer un giro en lo que es la conducción del país. Al presidente le han dicho varias veces que cambie de rumbo el gobierno, porque el gobierno ha sido un rumbo que no le ha dado resultados. Aquí tenemos un compromiso y tenemos una tarea muy grande. La familia, la comunidad, los medios de comunicación social, las instituciones educativas, todas las instituciones tenemos algo que aportar para poder llevar a la sociedad a vivir colectivamente. Pero vivir colectivamente sobre la base del respeto, sobre la base de la solidaridad, sobre la base de la justicia, sobre la base de la organización y de la participación. La historia es la madre de las ciencias y el hombre reflexiona de sus crisis para no volver a caer en esas crisis. Es lamentable que un lisiado y discapacitado del conflicto armado tenga una pensión de $120, que en realidad no es de 120, es de $100. Con el decreto legislativo que se logró en el 2008, tienen 120, pero en sí la pensión es de $100, más el 20% que se ha logrado. De manera de que nosotros no les pedimos caridad. Nosotros quisiéramos que los políticos, sea de cualquier color que sea, no vean como una bandera o como un sector de que les pueda generar ganar o abundancia de votos, sino que lo vean como un compromiso, como una deuda. Tiene que organizarse, porque toda organización es por necesidad, porque el barco no lleva rumbo. Y claro, es que nosotros los referentes que teníamos se nos han caído también. Cuba. La etapa de la guerra y la solución de la guerra es uno de los momentos estelares de nuestra historia. Y por consiguiente, para entender el presente y sobre todo para visualizar el futuro, hay que conocer lo que ha venido pasando. Para poder entender el presente hay que estudiar el pasado. Por eso es importante que los jóvenes que no habían nacido, tienen menos de 24 años hoy, es toda una generación que no vivió el conflicto, no vivió la firma de los acuerdos de paz y ha nacido en el post-conflicto, conozcan qué pasó. Por esas tres razones, para que no se repita, para tener un sentido de pertenencia y para entender las cosas como son ahora a partir del estudio del pasado. Eso es lo que yo digo que hubiera pensado este señor presidente o los presidentes que están, como fue Cristiani en ese tiempo, que firmaron acuerdos de paz, hubieran pensado en algo especial para todo este sector que quedó dañado. Así es que no, yo no veo que el gobierno haya respondido a la gente que luchó. Las soluciones de los problemas sociales no son actos de magia, sino de inversión, de conciencia y de estímulos también. Nosotros no quisiéramos que se repita una nueva guerra ni un nuevo conflicto. Los jóvenes están obligados a conocer la historia de su país. Este país ha tenido un déficit precisamente incluso en la educación pública para conocer la historia nacional. Bueno, en mi caso yo creo que como persona no volvería a un conflicto armado de este nivel y por eso somos como los que ahora tenemos responsabilidad moral de transmitir la realidad de la historia que nosotros vivimos 12 años de guerra, porque la guerra es de destrucción humana y pérdida es retroceder en el tiempo. Un día en la vida, yo le escribí en el 78 y no está como en lo que se dice oficialmente que comenzó la guerra en el 80. O sea, ya en mi novela ya hay toda una expresión testimonial de la represión. Y entonces reflejo a mi abuela, pero no solamente a mi abuela como madre de un desaparecido, sino que a la mayoría de madres de desaparecidos.
igual mi mamá está reflejada ahí, pero también como la esposa de cualquier desaparecido. Y la voz también mía es la voz de cualquiera de todos los hijos de desaparecidos. Antes, este mismo mar lo navegó mi madre, y los abuelos y sus padres, y los padres de sus padres, cerraron el horizonte apenas audaces ante lo inmenso, y llegó la muerte. Antes jamás imaginé al mar murmurar canciones de hambre, de dolor, este mismo mar que cuando niño abrazaba a pasos la costa, la besaba, me besaba, ahora los ha matado a todos. Tristes balsas nácar siguen la marea y el sol que llora por la noche. Antes no me vi escribir estas líneas pálidas que a tinta van llorando para exhortar el nombre de mis muertos. Ahora que vivo, hoy que vivo, hoy vivo, vivo. Antes, este mar fue bravío y guardó mis muertos mientras jugué a la vida con la alborada como sal y arena, hasta esta grande bonanza en que vierto tinta de palabras tristes y excelsas sobre esta bitácora hoy tan ajena del mar. La paz que vivimos ahora es un paso para construir la democracia en El Salvador. La democracia es un proceso, no se es por decreto ni por un acuerdo siquiera. Hay que vivirla por bastante tiempo. Pero sin paz jamás tendríamos ese proceso. No, si la parte de lo que era, acuérdese usted, el objetivo del diálogo era ponerle fin al conflicto armado. Ese era el tema de fondo. Y ponerle conflicto armado generó que una agenda de temas a seguir. Esos temas son los que no hemos podido seguir, pero están contemplados. El tema económico y social está contemplado en la agenda de Chapultepec. El documento prácticamente no podía hacer un acuerdo de asuntos económicos y sociales porque éramos 10 parroquianos y no representábamos ni tenemos representatividad de los 6 millones de habitantes. No, porque en aquel momento de lo que se trataba era de crear el escenario de la competencia política abierta y sin excepciones, que es lo que nunca había existido. Y sin eso no era posible pasar a ninguna otra etapa. Bueno, es la de Gandhi. No hay camino, la paz es el camino. Una frase que dijo Gandhi, él dijo: ve y sé el cambio que quieres ver en el mundo. Porque todos queremos cambiar el mundo, pero el mundo solo va a cambiar cuando nosotros seamos ese cambio. Les recomiendo a los jóvenes estar pendientes de toda la producción nacional que están comenzando a salir, ¿no? Que no solamente es Marcela, es Archivos Perdidos del Conflicto, es Mala Crianza, una película que se acaba de estrenar, y que los jóvenes, la sociedad empiece a reconocer y a tener una valoración crítica de lo que se está produciendo. Pero yo he visto en actos culturales también con el reggaetón, que ponen reggaetón, y yo he ido a decirles a la gente: no, mira, ¿por qué no pones a Pink Floyd? Pues sí, este es un acto cultural. Sopla una brisa ligera que va a volver. No la quiero cantar porque soy mal cantando, entonces voy a arruinar la entrevista. Pero dice eso, dice que es una brisa ligera que de la montaña hacia el mar sopla una brisa ligera que un día se convertirá en huracán. Entonces, a mí me da esperanza, porque esa brisa ligera ya se siente. Es una brisa, nada más. Esa es opinión de los jóvenes, ese cambio de chip. Esa brisa ligera se va a convertir en un huracán. La misma enseñanza que se da dentro de la iglesia debe ser una enseñanza que invite a las personas a pensar, a reflexionar. Es decir, estoy hablando de un mensaje que no solo apele al corazón y a las emociones, lo cual es bueno, pero que también apele al razonamiento de las personas y que les haga ser más críticos, más analíticos de cuál es su papel como cristianos frente a la realidad que vivimos.